Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Hoy estamos transmitiendo este domingo. Es el primer domingo que corresponde al mes de julio. Hoy es 2 de julio del 2017. Y vamos a seguir hablando acerca del nuevo del catecismo de la doctrina católica curso superior del padre José de Arbe. Y mientras se empiezan a agregar algunas personas, ¿verdad?, a esta transmisión, pues queremos agradecerle a las personas que tan amablemente ven nuestros videos de evangelización. Ahora vamos a comenzar también con un nuevo proyecto, un proyecto que va a ser orientado a jóvenes y también a niños, que es un proyecto con un muñeco, con un moped que se llama Domingo. Así que estate al pendiente, va a ser muy interesante porque nos va a ofrecer en un minuto acerca de qué quiere Dios en nuestra vida de acuerdo al evangelio que corresponde al día actual. Entonces te invitamos a que lo sintonices, a que lo veas. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema, como siempre, comenzando con una oración. Te invito a que tú desde el otro lado de tu casa pues nos ayudes con la oración, invocándole al Espíritu Santo, para que ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de amor, sea un Espíritu que nos llene, que nos dé fortaleza, que nos ayude durante esta semana que comenzamos. Y repetimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo ya está entre nosotros porque así lo ha dicho las Sagradas Escrituras. Bueno, mi nombre es Gabriel, soy catequista, soy padre de familia y pues me gusta mucho dar a conocer el mensaje de Dios, la evangelización y la catequesis. Así que te agradezco mucho que estés en este momento atendiendo a este llamado para conocer más acerca de Dios y de la iglesia, de su iglesia. Bueno, vamos a seguir meditando ahora acerca precisamente de lo que es nuestra fe. Ya hemos hablado acerca de cómo debe de ser la fe, pero hoy vamos a abarcar acerca de las propiedades que tiene la fe. Así como existen características o propiedades para diferentes cosas, pues en este caso existen características o propiedades para nuestra fe. Queremos invitarte a las personas que se están agregando muy amablemente esta noche, pues a que compartan el video. Todo esto, como les digo, pues lo hago con el deseo de evangelizar, de dar a conocer este mensaje de Dios, lo que la iglesia nos dice, nos pide que hagamos. Y en este librito de catecismo del padre José de Arbe, está muy interesante esta pregunta que nos hace el padre. Dice: ¿cómo ha de ser nuestra fe? Y yo te pregunto a ti ahorita que me estás viendo esta noche, ¿cómo debe de ser tu fe? Hablábamos el otro día que la fe debe ser una fe sólida en Cristo, a tal grado que pudiera considerarse como una fe ciega. Y veíamos las ventajas y las desventajas o las dificultades de hablar de una fe así. El padre nos dice, nuestra fe, fíjense bien, el padre menciona, debe tener 4 elementos importantes. El primero dice, nuestra fe debe ser universal. El segundo, debe de ser firme. Tercero, constante. Y número 4, viva. Ahorita vamos a aclarar cada uno de esos 4 puntos, pero te lo quiero repetir nuevamente. Dice, tu fe debe ser, o nuestra fe debe ser universal, firme, constante y viva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a analizarlo. Dice, ¿a qué se refiere que nuestra fe sea universal? Dice, nuestra fe es universal cuando sin exceptuar cosa alguna, creemos todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe. Es universal no solamente porque la Iglesia Católica precisamente es universal, sino es universal porque se refiere a que nuestra fe es plena, es completa en todo lo que Dios nos ha enseñado y la Santa Madre Iglesia, a través, lógicamente, de ser la Iglesia de Dios, pues es la que nos ha extendido esta información, nos ha complementado esta doctrina. Dice, de consiguiente, a nadie le es lícito admitir a su antojo calidades esenciales, algunas de las verdades reveladas, y desechar las demás. Ya hablaba en algún momento de algo muy interesante. Publiqué la otra vez en el Face que si nosotros las verdades, las cosas que Dios nos ha revelado, agarramos unas cosas
porque nos conviene. Es decir, me es de mi agrado esto que dice Dios. Qué bonito, por ejemplo, del Evangelio de hoy, que yo creo que te acordarás. A lo mejor habrá alguna cita bíblica que te haya, o alguna parte que te haya emocionado mucho y dices, pero qué hermoso es esta cita. Pero después te topas con otra cita bíblica, ya sea el Evangelio o alguna otra parte de la Biblia, y no te conviene. Gracias, muy amable David, muy buenas noches. Y de repente no te conviene esto. Y entonces tú dices, bueno, pues esta parte del Evangelio o de la palabra no me gusta mucho. Como que no va con mis pensamientos, como que no creo mucho. Y me acuerdo una persona que ponía hace tiempo en el Face, no, es que esa parte de la Biblia ya está anticuada. La iglesia se tiene que actualizar, o sea, no, ya está anticuado. Y aquí te habla muy claro de esto, ¿eh? El catecismo te dice, tiene que ser universal. Universal aquí se refiere a que tiene que ser completo. Es decir, yo no puedo creer en la palabra de Dios en lo que me conviene solamente. Yo tengo que creer en la palabra de Dios, en lo que me enseña el magisterio de la iglesia, pero de manera total. Por eso se habla, por ahí hay un sacerdote que decía que estamos creando un Dios a nuestra medida. ¿Qué significa esto? Un Dios de donde agarramos lo que nos conviene. Si este tema me sirve, me ayuda, me agrada, si esto que dijo Dios lo tomo. Esta otra cosa que dijo Dios, no, pues a lo mejor pues como que no me conviene mucho o como que ya está pasado de moda. Ojo y mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener esta fe plena en Dios, en todo lo que nos ha revelado. Porque todo lo que nos ha revelado nos es útil y nos es esencial en nuestra vida. No podemos hablar de segmentar la palabra, no podemos hablar de organizar las cosas como nosotros querramos y a nuestro libre criterio interpretar las Sagradas Escrituras, sino de acuerdo al magisterio de la Iglesia, y no por partes, sino en su totalidad, en su globalidad. Bueno, esperemos que haya quedado entendida esta primera parte. La siguiente parte que dice, debe de ser firme, dice. Tu fe tiene que ser firme, nos dice el Padre en este libro. Dice, nuestra fe es firme cuando creemos sin dudar. ¿Sí? Pero es que es algo difícil, me van a decir algunos de ustedes. Efectivamente, es algo difícil porque tener una fe sin dudar para nada, pues es prácticamente imposible. Yo creo que siempre, en algún momento, nosotros tenemos alguna dificultad y alguna duda. Pero, ¿a qué se refiere con la firmeza? La firmeza se refiere a que cuando viene el problema, podemos como que medio dudar al principio. Pero cuando entra la razón, cuando entra el entendimiento, cuando la fe nuevamente la adquirimos y nos apoderamos de lo que significa tener fe en Dios, entonces no puede haber tibieza. Dice la palabra que a los tibios los vomitará. Es decir, nosotros tenemos que tratar de que nuestra fe sea firme. En esos momentos difíciles, en donde a lo mejor hay un familiar que está enfermo, algún familiar que ha fallecido, sin duda alguna que son momentos cruciales para nuestra vida y que puede ser, desde luego, que de manera inicial pues tengamos un poco de dudas, tengamos un poco de dificultad para poder entender lo que Dios quiere de nosotros con ese hecho, con esta situación. Pero esa firmeza tiene que llegar lo más pronto posible. ¿Y cómo va a lograr? ¿Cómo se va a lograr? A través de la oración, a través de recordar las cosas que ha hecho Dios por mí, que ha hecho Dios por ti. De tal manera que si logramos nosotros orientarlo hacia esa firmeza, vamos a lograr que nuestra fe no caiga, que nuestra fe pueda seguir adelante. Y nos habla de algo muy interesante. Dice, porque, dice, debe ser nuestra fe, porque, dice, por más que digan los incrédulos el hecho de que entre la fe y la ciencia hay cosas distintas, en realidad hay gran similitud. Y nos habla de un ejemplo de Abraham. Abraham fue recompensado por su fe. ¿Sí? Moisés y Aarón fueron castigados por haber dudado. Esa es una parte bíblica que tenemos que analizar, ¿verdad? Cómo Abraham fue recompensado. Y también, como he mencionado en otras ocasiones, cuando hablamos acerca de la confianza en Dios, les vuelvo a pedir que lean el libro de Job. En el Antiguo Testamento, el libro de Job nos habla de una manera muy clara, muy específica,
acerca de cómo Dios ama a aquellas personas que tienen una fe sólida y firme, como estamos hablando el día de hoy. Porque acuérdate que Job le quitó Dios todo y aún así no renegó de la fe y decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y sí, claro que es difícil, o sea, no puede ser que yo hable de cosas que pudieran parecer muy sencillas al hablar. No, claro que es difícil tener esa fe, esa confianza, pero aquí nos dice el libro que tenemos que tener esa firmeza. Luego dice en la siguiente propiedad, la tercera propiedad, dice, ¿cuándo es constante nuestra fe? Y el Padre dice, nuestra fe es constante cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, aún la vida misma, antes que apostatar de la fe, o sea, antes que renegar de la fe. Vean cómo es algo un poquito, aquí sí un poquito más difícil aparentemente. Dice, estamos dispuestos a todo antes que renegar de la fe. Y ese ejemplo nos los ha puesto en la guerra cristera, aquellos mártires cristianos, cristeros que pues ante la acechanza del enemigo, que no podían hablar abiertamente de la fe en Cristo, pues fueron perseguidos y algunos incluso perdieron la vida ante esa situación. Aquí no tenemos que llegar a esa situación propiamente, pero sí muchas de las veces a lo mejor nos da pena, nos da vergüenza que en algún momento estén hablando cosas en contra de la iglesia, en contra de alguien. Nosotros no defendemos a la iglesia. Recuerda que en el momento en que tú has recibido el sacramento de la confirmación, te haces soldado de Cristo, te haces un defensor de Cristo y lógicamente de su iglesia. Por eso es tan importante, como dice aquí, que nuestra fe sea constante. Y hay un ejemplo, dice, los 3 jóvenes hebreos, ¿sí? Idrac, Misac y Abednego, eso está en Daniel. ¿Te acuerdas de esa cita de Daniel? Si no, te invito a que la cheques, de esos jóvenes que los prendieron, los pusieron en fuego, ¿verdad? Y qué maravilla cómo ellos entregaron su vida incluso por la fe y la confianza que tenían en Cristo, porque sabemos todos que lo más importante es el día de mañana alcanzar la gloria celestial. Luego dice, la firmeza en la fe se refiere al fundamento en que la fe descansa, que es la veracidad de Dios. La constancia, la voluntad firme y resuelta de no abandonarla jamás. Pensar nosotros que somos católicos y que moriremos católicos es una petición muy grande que tenemos que hacerle a Dios. Que nuestra vida la tenemos que llevar de acuerdo a los principios que nos enseña la iglesia, que no son otros y los mismos principios que nos ha enseñado Jesucristo en todo momento. Por eso entonces, como dice aquí este libro, nuestra fe, ya dijimos, tiene que ser universal. Es decir, tiene que estar completa de todo lo que Dios nos ha enseñado, no solamente de lo que nos conviene. Tiene que ser firme. Esto es, que tiene que tratar de ser inquebrantable. Claro, estamos propensos a que en determinado momento tengamos alguna duda, pero ahí entra nuestra conciencia, nuestro análisis y darnos cuenta que tenemos que seguir creyendo en Dios, aunque a veces no nos vaya muy bien en algunas cosas. Y la tercera que acabamos de decir, tiene que ser constante. Es decir, no va a tener, claro, va a tener altibajos y lógicamente, porque alguien me va a decir, bueno, constante, ¿y qué soy Superman o qué? Para que no vaya a tener ningún bajón en nuestra fe. Sí, pero la persistencia, la constancia, intentarlo. Una vez un sacerdote en confesión me decía, es que date cuenta que cada día es un nuevo intentar, es un nuevo esperar, es como volver a empezar. El día de hoy ya ha terminado, pero mañana, si Dios nos presta la vida, podemos entonces tomarlo como el último día del resto de mi vida. Es decir, tratar de ofrecer al máximo nuestro tiempo, tratar de buscar esa fe que nos dice este Padre en el Catecismo debemos de tener. Y el último punto que nos habla es que debe de ser nuestra fe viva. En cuanto a lo que es nuestra fe viva, dice, ¿cuándo debe ser nuestra fe viva? Esto ya está en la otra hojita. Dice, nuestra fe es viva cuando vivimos conforme a la fe, evitando lo malo y practicando el bien como la fe lo prescribe. ¿Sí? Entonces, tiene que ser viva
porque tiene que ser una fe real, una fe que busque hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nos estamos refiriendo propiamente a cumplir los mandamientos de Dios y a vivir los sacramentos de la iglesia. Esas son partes fundamentales que debemos de tener nosotros en nuestra fe, porque no se trata aquí solamente de creer en Dios, sino se trata de responderle a Dios. ¿Ve qué importante es esto? Hay algunas personas que a lo mejor podemos decir o pensar, no, pues yo estoy muy bien porque yo no hago nada, no, yo no hago mal a nadie. Perfecto, no hacemos mal a nadie, pero Dios muchas veces nos pide un poco más. Algo así como el extra, lo que a lo mejor en el aspecto laboral conocemos como el plus, algo especial. Es decir, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es dar hasta que duela, amar hasta que duela. Porque si estamos en nuestra zona de confort, es decir, estamos en nuestro ambiente, con nuestra familia, y hay una oportunidad de ayudar a alguien y no lo hacemos, cosa que a veces, muchas veces pasa, tenemos que reflexionar esto y buscar ayudar a las personas. Esas virtudes, esas cosas que Dios nos pide como un complemento para nuestra vida, tiene que ser también en relación o en ayuda hacia los demás, hacia las demás personas, hacia las personas que necesitan de nosotros. Te invito ahorita a que reflexiones estos 4 puntos que acabamos de ver. Y en relación a este último, hacernos pensar un poco. ¿Existe actualmente alguien que tú o que yo también tenemos la oportunidad en este momento de ayudar? Ya sea en el aspecto económico, ya sea en el aspecto espiritual. A veces solamente darle una palmada a aquella persona que está a nuestro lado, que está en nuestro trabajo. A veces solamente darle una palabra de consuelo, o a veces aún no decirle nada. Sirve de mucho, en muchas de las ocasiones, escuchar a las personas. Yo me he topado, por gracia de Dios, con compañeros laborales y con otras personas que se desahogan y te empiezan a platicar su vida. Claro, yo no lo hago, o no hay que hacerlo con la intención de enterarnos, ¿verdad?, de qué se trata su vida, ¿no? Pero lo hacen a través de un proceso de desahogarse. Es decir, de que él pueda estar tranquilo y para que tú le aconsejes algo. ¿No será que existe alguien que tenga estas condiciones, esta necesidad, y que en este momento tú le puedas ayudar? ¿No habrá alguien que a lo mejor necesite el día de hoy, el día de mañana, de tu parte un consejo, un acompañamiento, una ayuda, una orientación? Y esto es cuando haces viva tu fe, porque no es una fe muerta, es una fe que se extiende hacia los demás y que entonces complementa tu fe con el amor y la ayuda al prójimo. Vean qué interesante, ¿eh? Y de tal manera, bueno, te invitamos a que sigas compartiendo el video. Y de tal manera que estos 4 puntos me gustaría mucho que lo analizáramos nuevamente. Pero en este análisis que vamos a hacer por último de estos 4 puntos, pues trajeras a un momento de reflexión sobre de esto. Es decir, me voy a detener unos cuantos segundos para que tú reflexiones. El primero que dijimos, nuestra fe debe ser universal. Vamos a reflexionar ahorita de manera personal. Universal, creer en todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Y cómo puedo cuestionarme esto? A través de unas preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿existen algunas cosas que Dios me ha dicho a través de las Sagradas Escrituras, a través del magisterio de la Iglesia, que yo no he querido aceptar en mi vida? Existen algunas ideas que son contrarias a la fe, creadas a veces por el hombre, por la sociedad, que no son las adecuadas para mi vida, de acuerdo a lo que Dios me dice. Y he aceptado lo que Dios quiere de mí. He aceptado su doctrina de manera completa, de manera plena. Te invito a que reflexiones esto en este momento. En cuanto al segundo punto, es firme. Ahí sería la pregunta entonces, ¿crees sin dudar? O bien, cuando dudamos, ¿has decidido luchar para que sea vencida esa duda de fe, para que tú puedas salir adelante? ¿Has decidido aceptar la voluntad de Dios
en esos momentos difíciles de tu vida, recuerda que aceptar la voluntad de Dios quiere decir no dejarnos llevar solamente por lo que pase. Porque qué tal si algo que pasa no es la voluntad de Dios. Es, primero, hacer la lucha por la parte que me corresponde. Pero por encima de eso es pedirle a Dios el discernimiento. Es decir, preguntar, indagar a través de la oración, a través del análisis personal, de la relación con Dios, qué es lo que quiere de Dios de esa situación que me está presentando, de ese obstáculo, de ese problema que yo tengo. Si hablamos de una enfermedad, ¿qué quiere Dios de esta enfermedad? El día de hoy el Padre en la Santa Misa hablaba acerca de la eutanasia y decía que la eutanasia se ha olvidado la gente que puede ser un medio de salvación. Y efectivamente eso podemos mencionar ahorita. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando yo estoy enfermo? ¿Quiere que me alivie? Claro que quiere que me alivie. Pero Dios, que sabe tanto en su infinita sabiduría, tal vez lo que quiere es que ofrezca esa enfermedad por las personas que sufren mucho más que yo. Tal vez lo que quiere Dios es que ofrezca esa enfermedad para que sea gracia para mí y yo pueda alcanzar un día la salvación eterna. Entonces, nuestra mente está limitada y no podemos a lo mejor entender qué es lo que quiere Dios. Por eso debemos, aunque nos cueste trabajo, creer sin dudar. Y el tercero, dijimos, es la constancia. Es decir, ser perseverante en lo que yo estoy haciendo. Porque dice, en dado caso, que no fuera así, nos menciona en este apartado, nos puede llevar a contrarrestar la fe. Es decir, a irnos hacia el lado contrario. Y hay una pregunta que no medité al respecto, que la voy a mencionar ahorita, que aún nos queda un poquito de tiempo, y es que menciona en el número 34, el catecismo dice, ¿qué cosas llevan a la apostasía de la fe? Dice, a la apostasía de la fe nos lleva, o sea, hacia el lado contrario de nuestra fe, el orgullo y la cavilación presuntuosa y temeraria sobre los misterios de la religión. Es decir, la duda, lo que nos haga dudar y no creer plenamente en lo que Dios nos ha revelado, poner en duda muchas cosas que pueden ser misterios de fe. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la Santísima Trinidad, Dios nos ha dicho y nos enseña el magisterio de la Iglesia que hay un solo Dios en tres personas distintas. Y cuando venga un poco ahí lo que es la duda en ese misterio, o en cualquier otro misterio, en el misterio eucarístico, por ejemplo, o en cualquier otro misterio, lo que tiene que existir es precisamente esto que estamos hablando. La fe y la confianza, porque como una vez dijimos, Dios no nos puede mentir, ¿verdad? Porque es un Dios que es completamente verdad, completamente sabio, de tal manera que no podemos hablar de una mentira. Entonces, lo que sí podemos hablar es que muchos de esos misterios no los podemos entender, y como no los podemos entender, tenemos que dejárselos también precisamente a Dios y a tener esa fe. Y en el cuarto que quiero que analices en este momento es sobre si es viva. Analízalo. ¿Tu fe es viva? Ya dijimos, ¿a qué se refiere con que la fe sea viva? Dice, la fe es viva cuando tratamos de evitar lo malo y buscar lo bueno. Entonces, ¿es viva nuestra fe? Es decir, ¿estamos buscando siempre agradar a Dios? Claro, o sea, te lo vuelvo a repetir, de que no es sencillo esto que estoy diciendo. Pero en el momento en que nos pasan estas cosas, en el momento en que tenemos estas dificultades en nuestra fe, es precisamente cuando tenemos que intentar retomarlo, cuando tenemos que intentar volverlo a intentar, valga la redundancia, es un intento de un intento y es volverlo a intentar y es seguir y nuevamente y otra vez. Ese es precisamente el sacramento de la confesión. Es un intentar salir de ese pecado, hacer un propósito de enmienda, aunque al final volvamos a caer, pero Dios quiere los intentos, los arrepentimientos de corazón para poder seguir siendo firmes en la fe. ¿Sí? Y la última pregunta que vamos a analizar el día de hoy corresponde a la pregunta número 36 de este catecismo y dice:
¿Es suficiente conservar la verdadera fe solo dentro del corazón? Es parecido a lo que acabamos de decir, de darnos a los demás. Dice, no es suficiente conservar la fe dentro del corazón solamente, tenemos que confesarla también exteriormente, sin negarla nunca, ni aun por apariencia. ¿Sí? Tampoco vamos a salir en la calle y a gritar a todo el mundo, creo en Dios, Dios lo amo. O sea, creo que tampoco podemos llegar a ese aspecto, ¿verdad? Pero sí podemos llegar al aspecto de ser instrumento de Dios, de tratar en lo posible de ser testimonio de Dios. Pero acuérdate, no para gloria propia, sino para gloria de Dios. El tema que estamos viendo ahorita, el tiempo que estás dedicando tú a escuchar el mensaje que estoy leyendo yo de este catecismo, ese tiempo es un tiempo secreto. ¿En qué aspecto? Tú sabes por qué lo estás escuchando. Tú sabes si vas a poner en práctica las cosas que yo aquí estoy mencionando. Porque bien podemos escuchar, como pasa a veces, nos entra por un oído, como dicen, y nos sale por el otro oído. Hoy estaba fijándome un poco en la homilía que decía el sacerdote. Fijándose, no me refiero propiamente a la homilía, sino al ambiente que había. Y habían algunas personas que estaban hablando y hablando, lo cual pues no me corresponde juzgar, porque pues en algún momento yo también, en alguna misa, desde luego que me he distraído con mis hijos, o que me he puesto a hablar. Pero decía, ¿qué tanto escuchamos al sacerdote en su homilía? ¿Qué tanto prestamos atención a la Santa Misa? Y eso es algo que nos llega hoy en esto, cuando dice, si tenemos que solamente conservar en el corazón la fe. No, tenemos que expresarla. Un proceso de expresar esta fe es poner mucha atención a la Santa Misa. Pedirte, hermano, hermana, que cada día le tengamos mayor respeto a la Eucaristía, a la Santa Misa. Existen a veces personas pues que llegan en short, en pantalones cortos, o que a lo mejor nosotros no prestamos la atención y nos ponemos a platicar, a conversar en la Santa Misa. Si lo hacemos, debemos de intentar corregirlo. Y si vemos a otras personas y las conocemos, pues de manera fraterna, le podemos, no de manera así, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? No, de manera fraterna, si le conocemos, pues podemos aconsejarle que cada día brindemos un mayor esfuerzo, una mayor, ¿cómo podemos decir? Una mayor honra a la Eucaristía, ¿verdad? Tratar de ir y de estar lo mejor posible. Y también esa que nos habla de no solamente dejarlo en el corazón, sino externarlo hacia los demás, es lo que acabo de mencionar hace un ratito. Es decir, que nuestra fe se sienta. ¿Cómo puedo yo dar mi fe? Bueno, cuando, como dice la palabra, la fe se demuestra con obras. Obras que no tendrán que ser publicadas en el periódico, obras que no tendrán que ser publicadas a los cuatro vientos, sino son obras que tienen que ser reconocidas y vistas por Dios. Y mientras más obras yo haga, y mientras menos se den a conocer esas obras, entonces estaré haciendo lo correcto, estaré logrando que mi fe sea viva, que mi fe sea viva y sea plena. Bueno, pues con eso damos por terminado. Recordamos entonces las propiedades de nuestra fe, que son que sea universal, es decir, que a nuestra fe abarque todo lo que Dios nos enseñe, lo aceptemos, que sea firme, que no se quebrante. El tercero, que sea constante, que no tenga, tratar de que no tenga altas y bajas, sino tratar, aunque es difícil, pero hay que tratar de tener una fe en el mismo nivel, o más bien cada día un poquito hacia arriba. Y la última, que sea viva, es decir, que se sienta, que se viva, que hagamos las cosas que Dios nos pide y que irradie a otras personas, pero exclusivamente para gloria de Dios. Bueno, esperando que este tema haya sido de tu agrado, queremos invitarte a escucharnos el día de mañana. El día de mañana vamos a analizar la pregunta 33, que ya se refiere a cuándo es constante nuestra fe. Ya hablaremos acerca precisamente de las diferentes cosas que tiene ya
nuestra fe como un complemento más para ser feliz y el día de mañana encontrarnos con la presencia de Dios. Bueno, con esto damos por terminado. Te invitamos a que compartas este video, a que aunque no sea en línea, ¿verdad?, lo compartas a otras personas, y sobre todo a lo que es muy importante es que esto que hemos aprendido el día de hoy tratemos de ponerlo en práctica. Y te invitamos también al canal de youtube.com/supercatólico, y te recordamos que en próximo vamos a tener un personaje muy interesante, un moped, un muñequito, que nos va a hablar acerca de lo que Dios quiere de nosotros cada día. Me refiero a que nos va a comentar el Evangelio del día, para niños, para jóvenes y también para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, pues que el Señor les bendiga, y deseo mucho que hoy el Señor les regale la tranquilidad y la paz de un descanso para poder mañana servirlo en el inicio de esta semana que vamos a comenzar. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.